Harmony Fan Podcast presenta La vendedora de fósforos, de Hans Christian Andersen. Qué frío tan atroz, caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía, en verdad, zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado, tan grandes que la niña las perdió al apresurarse a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en direcciones opuestas. La niña caminaba, pues, con los piececitos desnudos que estaban rojos y azules del frío. Llevaba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día, ningún comprador se había presentado y por consiguiente la niña no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. Pobre niña. Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios, que le caían en preciosos bucles sobre el cuello, pero no pensaba en sus cabellos. Veía bullir las luces a través de las ventanas. El olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena, y en esta festividad pensaba la infeliz niña. Se sentó en una plazoleta y se acurrucó en un rincón entre dos casas. El frío se apoderaba de ella y entumecía sus miembros, pero no se atrevía a presentarse en su casa. Volvía con todos los fósforos y sin una moneda. Su madrastra la maltrataría. Y además, en su casa hacía también mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia, aunque las mayores aberturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. Sus manitas estaban casi yertas de frío. Ah, cuánto placer le causaría calentarse con una cerillita. Si se atreviera a sacar una sola de la caja, a frotarla en la pared y a calentarse los dedos. Sacó una, Rich. Cómo alumbraba y cómo ardía. Despedía una llama clara y caliente como la de una velita cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sentada en una gran chimenea de hierro, adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso. Calentaba también, pero todo acababa en el mundo. La niña extendió sus piececillos para calentarlos también. Mas la llama se apagó. Ya no le quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otra, que ardió y brilló como la primera, y allí donde la luz cayó sobre la pared, se hizo tan transparente como una gasa. La niña creyó ver una habitación en que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplandeciente con finas porcelanas, y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas exhalaba un perfume delicioso. ¡Oh sorpresa! ¡Oh felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba de un plato sobre el pavimento con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga, y rodaba hasta llegar a sus piececitos. Pero la segunda cerilla se apagó y no vio ante sí más que la pared impenetrable y fría. Encendió un nuevo fósforo. Creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico pesebre. Era más rico y mayor que todos los que había visto en aquellos días en el escaparate de los más ricos comercios. 1000 luces ardían en los arbolillos. Los pastores y zágalas parecían moverse y sonreír a la niña. Esta, embelesada, levantó entonces las dos manos y el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron y comprendió entonces que no eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. Esto quiere decir que alguien ha muerto, pensó la niña, porque su abuelita, que era la única que había sido buena para ella, pero que ya no existía, le había dicho muchas veces: cuando cae una estrella es que un alma sube hasta el trono de Dios. Todavía frotó la niña otro fósforo en la pared y creyó ver una gran luz, en medio de la cual estaba su abuela en pie y con un aspecto sublime y radiante. «Abuelita», gritó la niña, «llévame contigo. Cuando se apague el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más. Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y como el hermoso nacimiento».
Después, se atrevió a frotar el resto de la caja, porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita, y los fósforos esparcieron una claridad vivísima. Nunca la abuela le había parecido tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña bajo el brazo, y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan elevado, que allí no hacía frío, ni se sentía hambre ni tristeza, hasta el trono de Dios. Cuando llegó el nuevo día, seguía sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. Muerta, muerta de frío en la Nochebuena. El sol iluminó a aquel tierno ser acurrucado allí con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo. «Ha querido calentarse la pobrecita», dijo alguien, pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. Hola, bienvenidos a este espacio especialmente diseñado para todos ustedes, el cual nos permite explorar hermosas historias y cuentos que nos dejan una enseñanza y sobre todo en los que podemos reflexionar para nuestro crecimiento personal. Hoy escuchamos el cuento perfecto para esta temporada navideña, La vendedora de fósforos, de Hans Christian Andersen. Un cuento breve, pero muy conmovedor, que nos confronta con la realidad de la pobreza, la indiferencia y la esperanza, y nos hace reflexionar en el papel tan necesario y vital que tenemos en la vida de otras personas, y cómo, cuando no cumplimos con nuestra misión, generamos un gran daño para quienes nos necesitan. Pensemos en la figura de la niña pobre, descalza, hambrienta, sola en una fría Nochebuena. Mientras todos a su alrededor celebran con calor y abundancia, ella intenta vender fósforos para sobrevivir. Su presencia en las calles, en un día tan simbólico, es un recordatorio cruel de las necesidades que muchas veces ignoramos de los otros. Para ella, la Navidad no es un tiempo de esperanza, amor y generosidad, sino un recordatorio del abandono y miseria que vive. Ella está en la calle cuando debería estar con una familia unida y amorosa. Por el contrario, ni siquiera en esa noche fría se atreve a volver a su casa, ya que en ella no encontrará un refugio seguro ante las dificultades que está experimentando. La figura de su madrastra, una mujer lejana, fría y cruel, es más bien fuente de temor y angustia. Antes de volver a casa, prefiere pasar frío y hambre, aunque de esto último el cuento también muestra que ni siquiera estas necesidades básicas del ser humano su familia puede ni quiere proveer. Su familia es negligente. ¿Cuántos niños existirán en el mundo que sufren de esas mismas condiciones? Familias negligentes que son fuente de temor y agresión hacia los más pequeños e indefensos de sus miembros. Una familia está llamada a brindar refugio, consuelo, amor, perdón y esperanza, al igual que a suplir las necesidades básicas de alimento, cobijo y resguardo. Esta es una familia que no cumple en modo alguno con su misión, hace todo lo contrario. Y es allí con esas personas llamadas a cuidar de esa niña donde dan inicio todos los males. En la vida real, y en más casos de los que se desearía, la familia puede llegar a ser lo que esta familia fue para esta niña. ¿Nos hemos detenido a pensar el papel crucial que tiene una familia cuando acoge y protege a sus miembros? Los que tienen esa dicha deben valorar aún más que su familia haya cumplido con su misión, al ser esa pequeña comunidad de donde surge la vida y se manifiesta el amor. En esta temporada navideña, pensemos en todas aquellas personas que no tienen o no tuvieron eso. En el cuento, los fósforos cumplen un papel simbólico. No son solo un medio de supervivencia, también representa lo que la niña más desea y necesita: calor, comida y amor. Y mientras ella los enciende, esas pequeñas llamas se convierten en ventanas hacia un mundo de consuelo y felicidad que anhela desesperadamente. Las visiones son un reflejo de su humanidad y de los deseos universales de todo ser humano. Sin embargo, el contraste entre sus ilusiones y su dura realidad es lo que da al cuento su carácter profundamente trágico, pero también esperanzador, al mostrar que, incluso en la adversidad más cruel, el espíritu humano busca el bien, la belleza, la verdad y la unión con aquellos que nos aman.
Cada fósforo ilumina sus sueños, una chimenea cálida, un banquete, el pesebre y la compañía de su abuela, la cual cumplió un papel de seguridad, amor y ternura para la niña. ¿Cuántas abuelas y abuelos son lo que esta abuela fue para su nieta? ¿Cuántas veces estos miembros de la familia terminan dando a los niños lo que sus padres deberían suplir? ¿Cuántos abuelos y abuelas están siendo hoy mismo verdaderos héroes en la vida de sus nietos? Y también pregunto, ¿cuántos de ellas y ellos hacen eso sin ser notados? ¿Qué gran importancia tienen los abuelos y abuelas en la vida? Y como es en el caso de este cuento, enseñan a sus nietos la espiritualidad y la trascendencia al hablarles de Dios. No es una casualidad que al ver la niña las luces que salían del pesebre, se acordara de las enseñanzas de su abuela sobre cómo las almas suben a Dios cuando mueren. Y quiero aquí aprovechar justamente este espacio para darle las gracias a todos los abuelos y abuelas por cumplir esta misión tan noble. El frío que rodea a la niña no es solo físico, es también emocional y social. Es el frío de una familia y sociedad que le da la espalda, que sigue su vida de celebraciones sin notar a quienes más necesitan su ayuda. Este cuento, aunque es trágico, nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos ignorado a alguien que sufre porque estábamos demasiado ocupados en nuestra comodidad? ¿Cuántas personas como esta niña enfrentan su noche más oscura sin que nadie extienda una mano amiga? Después de todo el dolor y sufrimiento de la niña, llega el encuentro de la niña con su abuela. Ese momento refleja una gran sensibilidad espiritual del autor del cuento, donde la muerte no representa un castigo, sino que es una liberación. Su abuela, la única figura que alguna vez la amó, la lleva a un lugar donde ya no hay hambre, frío ni soledad. Es un final profundamente simbólico, porque nos habla de la trascendencia del amor y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros del ser humano. Sin embargo, este desenlace del cuento también es una crítica, y la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿por qué tuvo que encontrar la niña este consuelo solo en la muerte? ¿Por qué su familia y la sociedad en la que vivía no pudieron ofrecerle este amor, comprensión, alimento y cobijo mientras vivía? Este cuento nos recuerda que la verdadera esencia de la Navidad no está en los banquetes ni en los regalos, sino en compartir aquello que tenemos con quienes más lo necesitan. Es un llamado a la acción, a ser esa chispa de esperanza en la vida de los demás antes de que sea demasiado tarde. En esta Navidad, ¿contarás con alimento, resguardo, amor y esperanza? Compártelo entonces con todos los que te necesitan. Algunos quizás solo necesitarán que suplamos las necesidades físicas, otros necesitarán comprensión, consuelo y cariño. Y quizás también encuentres quienes necesiten todas esas cosas juntas. Sé para ellos la diferencia en sus vidas. No permitamos que más personas mueran de frío físico y de falta de amor. Debemos garantizar que el consuelo no sea solo una promesa celestial, sino una realidad que construimos aquí, en la tierra, para quienes más lo necesitan. Al reflexionar sobre esta historia, los invito a mirar a su alrededor, a preguntarse, ¿a quién puedo ayudar hoy? Porque no basta con sentir compasión, debemos actuar, convertirnos en esa pequeña llama que ilumine la vida de los demás, para que nadie tenga que enfrentar su noche más fría y oscura en soledad. Empecemos a hacerlo en primer lugar con los miembros de nuestras propias familias. Gracias por escucharnos. Si este cuento y reflexión te fue útil y agradable, no olvides darnos un like, compartir esta historia y suscribirte en nuestro canal de Harmonifan para seguirte ofreciendo más contenido que inspire. Les habló Katherine Salas, asesora y orientadora familiar. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Si desea recibir asesoría y orientación personalizada o conocer más sobre nuestros servicios, contáctenos www.harmonifan.com.